¿Qué tal, amigos? Hoy os traigo un nuevo vídeo, en esta ocasión como estáis viendo por el look de hoy, por el fondo y por esa pedazo de obra tochísima que tengo ahí en el fondo. Vamos a estar haciéndole la review a Tomie, obra que como visteis en los 2 meses anteriores he estado dándole bastante cañita, por fin me la acabé y de hecho hice el directo también con Freak Club, que os dejaré pues por aquí todos los vídeos, ¿vale? Relacionados con la obra que he ido comentando. Pero ya que en el directo no pudimos comentar tantísimas cosas y me apetecía la verdad hacerle una review porque las obras de Junji Ito dan para hacer una review y muchas veces me preguntáis por TikTok mi opinión y tal. He dicho, mira, le hago la review, le subo el vídeo a YouTube y así lo dejo por lo más resumido posible y pues voy comentando los diferentes apartados como siempre. Así que nada, no me enrollo más, dentro intro y empezamos. Joder, la finalización del tomo me encantó y sobre todo que se presente otra vez un personaje que me encanta. En este tomo de hecho han pasado muchísimas cosas, de verdad. Para empezar, como en todos los vídeos de review, vais a ver cómo en el vídeo va a estar dividido en diferentes apartados. La verdad es que esta vez he añadido un apartado más, que es el apartado de ediciones, porque en concreto la obra de Junji Ito, por lo menos aquí en España, la tiene ECC, y tiene por lo menos 3 ediciones diferentes para la misma obra, así que vamos a estar hablando de todas las posibilidades y cuál en mi opinión es la que más recomendaría para pues las personas que os tenéis que comprar esta obra así de primeras. Y de hecho vamos a empezar con ese apartado que creo que es el que más me voy a enrollar porque como he comentado, aquí en España por lo menos la tiene ECC, la editorial, esta obra, y de hecho ya os adelanto que yo la edición que tengo es esta de aquí, que os la voy a estar enseñando en planitos y tal. Es la edición integral, es bastante tocha y de hecho ya lo estuve comentando varias veces, tanto en directos como en mini vídeos y tal. Es una edición que yo no recomendaría, ¿vale? Principalmente porque las ediciones estas integrales que son muy tochas, a mí no me suelen gustar. Y en concreto algo que le pasa a Tomie es que son una cantidad de páginas enorme, se hace la lectura muy engorrosa cuando estás leyendo una obra tan tocha. Y además presenta dos problemas, ¿vale? Lo que he comentado, es una cantidad de páginas muy grande para el encolado que tiene. Cosa que hace que siempre esté crujiendo, te da esta sensación de fragilidad y es bastante, pues como comento, un engorro realmente leértela porque es muy difícil, es mucha cantidad de páginas y se hace bastante pesado. Sin embargo, por parte de ECC, de hecho, también tenemos otras dos opciones. La primera edición, que es la que salió, que es esta de por aquí, que os estaré poniendo imágenes y tal, que de hecho, como vais a ver, está dividido en 2 volúmenes. Esta edición, de hecho, está descatalogada, de hecho, si la intentáis encontrar por tiendas, físicamente digo, es bastante probable que encontréis algún tomo suelto porque aún lo tendrán en la tienda, pero si vais a comprar el siguiente va a ser bastante infumable. Pero por otro lado, ECC de hecho está sacando una nueva colección, que es esta de aquí, ¿vale? Que de hecho está bastante chula, ya os lo adelanto que a mí personalmente me gusta un montón. Y lo bueno de hecho de esta colección entera es que incluye todo el catálogo de Junji Ito, o sea que si queréis tener todas las colecciones o todas las obras de Junji Ito, yo creo que esta es la mejor opción, porque lo vais a tener todo y de hecho tiene todo el mismo formato y como estáis viendo de hecho el lomo hace este dibujo que está personalmente bastante guay, o sea, a mí me mola bastante cómo quedan las estanterías y tal. Y lo bueno de esta colección es que la obra de Tomie está también dividido en varios tomos, así que uno, la lectura se hace mucho más fácil. También como vais a estar viendo os voy a estar enseñando un ejemplo porque yo tengo un tomito. La edición de hecho como estáis viendo viene sin sobrecubierta, tiene un tamaño como mucho más similar a un libro, de hecho es un pelín más alto, cosa que yo personalmente agradezco porque de hecho puedes disfrutar muchísimo más los paneles. Y como estáis viendo en cuanto a tamaño me parece que está bastante mejor, porque no es un tochaco, se puede leer mucho más fácil y se pueden doblar las páginas sin ningún problema, o sea que para leer está bastante bien. Y como comento, si os vais a hacer toda la colección está bastante guay porque si los ponéis todos pues tenéis pues este dibujo bastante chulo. Y luego ya para acabar, en cuanto a tema de precio más o menos son similares porque al final, aunque te dividan la obra, si juntas todo el precio te va a salir más o menos similar a la edición Flexi que yo tengo, pero no es lo mismo gastarte casi 40 pavos que vale esa de golpe y luego descubrir que no te gusta, que por ejemplo comprarte el volumen número 1 de Tomie, la lees y dices, vale, no va conmigo y la dejas, ¿vale? Así que nada, tenerlo en cuenta porque tenéis todas esas 3 opciones, aunque yo la primera opción que he comentado la descartaría porque seguramente no encontréis los siguientes volúmenes. Dicho esto, vamos a pasar al apartado artístico, que aquí es donde yo creo que más vamos a disfrutar todos y voy a poner un montonazo de paneles porque en concreto Tomie, si habéis buscado algo del autor de esta obra y tal, es una de las obras que más paneles guapos tiene. Es una obra icónica que si habéis buscado también merchandising de Junji Ito habréis visto que hay un montonazo de paneles, como por ejemplo este de por aquí, ¿vale? Y como algunos que tiene la sudadera. Está muy chula, ¿vale? En cuanto a apartado artístico. Y sobre todo algo que quiero recalcar y que me gustó un montón, por si no lo sabíais, Tomie en concreto es una obra que lleva bastantes años, bueno, llevaba bastantes años en publicación. Es una obra que vio crecer al autor prácticamente, entonces vamos a ver un apartado artístico a los inicios del autor, o sea, un apartado artístico malísimo, os voy a estar poniendo ejemplos,
porque de hecho esta obra es que en concreto la que él utilizó para presentarse a una revista y darse a conocer como mangaka y tal. Entonces vais a ver cómo hay una evolución increíble. O sea, vamos a pasar de esto, que es bastante pocho, muy cutre, ¿vale? Se nota que es como muy a esbozo y muy a, mira, voy a hacer un pinito y voy a intentar presentarme a una revista. Presentó esto y luego vamos a ver cómo hay una evolución en la que, por ejemplo, tenemos este apartado artístico tan guapo, tan detallado y con paneles tan currados. Dicho esto, ¿qué nos vamos a encontrar artísticamente en Tomie? Pues para empezar, como he comentado, paneles guapísimos. De hecho, esta obra tiene como estos dos paneles, que son los más emblemáticos y tal. Y también vamos a ver un montonazo de paneles que giran en torno a mutilaciones, ¿vale? En Tomie en concreto, ya veréis en el apartado de la historia en lo que más o menos va a girar la obra, pero ya os adelanto que principalmente gira en torno a una chica, que es esta de aquí. Entonces vais a ver un montonazo de dibujos de Tomie. Y algo que mola también es que como he comentado, como pasa por diferentes épocas y son varios años haciendo la obra, el diseño de Tomie de hecho también cambia bastante. Al principio es este personaje, luego va como cambiando un poco y al final, más o menos a mitad final de la obra, siempre artísticamente se dibuja de la misma forma y tal. Pero es un personaje bastante emblemático y que mola muchísimo estar viendo los paneles que giran en torno a este personaje. Porque ya como comentaré, básicamente mutilan a este personaje un montonazo de veces, vais a ver cómo está desmembrada en un montón de historias, así que vais a tener artísticamente sobre todo paneles que giran en torno a mutilaciones, desmembramientos, mucha sangre, apuñalamientos, o sea, todo paneles bastante gores y bizarros los vais a encontrar en esta obra sobre todo. No vais a ver tantos paneles como por así decirlo que giren en torno a psicología o sobre todo a efectos paranormales y cosas así, ¿vale? Es todo muy grotesco, no os esperéis obras como por ejemplo Sensor o cosas así, ¿vale? Va a ser mucho más rollo guío en algunos puntos por el hecho de que hay cosas muy asquerosas y muy raras, ¿vale? Vais a ver por ejemplo cosas como esto, un bebé transformado súper raro. Vais a ver monstruos también muy raros, como por ejemplo este de por aquí, así que haceros a la idea de que esta obra mezcla un montonazo de cosas súper raras, pero sobre todo temas de sangre y mutilaciones, ¿vale? Tenerlo en cuenta por si sois un poco sensible a ese tipo de arte o a ese tipo de horror. Sin embargo, ya os adelanto que artísticamente es una de las obras que más he disfrutado del autor, justamente por eso, porque al haber tantísimos paneles de este tipo de horror, que personalmente es el que yo más disfruto del autor, me ha encantado, ¿vale? Ya sabéis que, por ejemplo, Tomie es una de las obras que está posicionadas como top del autor. Yo casi siempre las comparo con Gyo y con Uzumaki, que más o menos las tres las posiciono en el top 3. Y con razón, o sea, ahora que me la he leído y he podido ver mucho más en detalle la obra, sinceramente la colocaría en este top 3 porque me ha parecido sublime, o sea, está muy bien hecha. Ya veréis lo que me parece la historia y ahora pasaremos a ella, pero artísticamente vuelvo a hacer hincapié en que es una burrada, o sea, muy guapa. Ahora sí, pasando al apartado de la historia, vamos a empezar con la historia sin spoilers. En este apartado pues principalmente os voy a hacer un mini resumen de lo que gira en torno a la obra, para que podáis saber principalmente si os interesa o no. Y es que para empezar, con los que nunca habéis leído nada de Junji Ito, ya os adelanto que las obras de Junji Ito, pese a que veáis este tochaco enorme, no es una historia continua, es decir, no tiene un principio, no tiene un final, y lo que hace es como un montón de mini historias que giran en torno a un tema en concreto, y en este caso pues va a ser Tomie, que es nuestro personaje protagonista, nuestra personaje bastante rara, que dan ganas de matar un montón de veces, y ese es el hilo conductor de toda la obra. Porque de hecho en Tomie lo que vamos a tener va a ser un montonazo de mini historias que tienen como hilo conductor este personaje que se llama Tomie, que es bastante misterioso, y en cada una de las historias vamos a estar viendo lo que le suceden a diferentes personajes que tienen encuentros con Tomie, ya sea por casualidad, ya sea porque Tomie es muy enrevesada y empieza a buscar gente en concreto, y vamos a ver todos los sucesos rarísimos que ocurren alrededor de estos personajes y cómo sus historias pues se van viendo súper turbias por culpa en concreto de Tomie. Es que de hecho, empezando con Tomie, es un personaje que pese a que aparece en todos los capítulos, nunca se nos revela realmente qué es, de hecho se deja ese misterio en el aire, y lo que sí que nos damos cuenta es que para empezar tiene una personalidad bastante asquerosa que dan ganas de matarla, bastante normal que luego le ocurra lo que le ocurre. Y luego, por otro lado, pasan dos cosas con este personaje que molan un montonazo. Lo primero es que provoca como una especie de deseo en los humanos, en concreto en los hombres, y este deseo se les va de madre a todas las personas que entran en contacto con Tomie, porque pasa de ser un romance a ser un amor, a ser una obsesión bastante compulsiva y a luego querer trocearla because of yes. Y la verdad, me molan un montón, así que vamos a estar viendo un montonazo de historias que giran principalmente en torno a eso, a cómo Tomie conoce a un hombre, ese hombre se obsesiona y al final acaba matándola. En cada una de las historias pues lo mata de forma diferente o al final ocurren eventos diferentes,
pero más o menos, en resumen, la mayoría de las historias giran en torno a esa base. Que de hecho muchos estaréis pensando, joder, si en cada capítulo muere, ¿cómo luego en el siguiente vuelve a estar viva? Pues es que Tomie de hecho es prácticamente inmortal, de hecho en algunos capítulos se nos revela que no puede morir a no ser que sea quemada, y de hecho eso te da lugar a nuevas historias muy guays en las que, por ejemplo, si matas a Tomie, de cada trocito de Tomie va a salir una nueva Tomie, entonces tienes historias muy re locas, o historias muy raras en las que, por ejemplo, alguien piensa que ha matado a Tomie y de repente la vuelve a ver viva, y pasan un montonazo de locuras. Entonces es una obra que junta muchísimos temas muy guays, como por ejemplo pues, la obsesión de la gente por Tomie, el hecho de que Tomie vuelve a la vida y está como constantemente torturando mentalmente a la gente porque no puede morir. Luego vamos a tener pues un montonazo de historias en las que hay un montón de Tomies por el mundo, así que está muy guay. Y sinceramente es una obra que ya os adelanto que yo recomendaría a todo el mundo que sea un poquito fan de Junji Ito o que estéis pensando en leeros algo de Junji Ito, al menos leeros algunos capitulitos, porque sinceramente mezcla temas muy guays, está muy divertida y tiene paneles muy chulos. Ahora sí, pasando al apartado de historia con spoilers, en este apartado en concreto me voy a centrar en algunas de las historias que a mí personalmente más me han gustado, pero que considero que son spoilers porque básicamente os voy a desvelar lo que sucede en toda esa mini historia o los puntos que más me han gustado de esa historia en concreto. Así que con este tochaco en mano vamos a ir a las 3 historias que más he disfrutado, ¿vale? Voy a intentar englobarlas y que sea lo más rapidito posible para no enrollarme. Y vamos a empezar con esta de por aquí, que de hecho este capítulo se llama Moromi y es una historia que personalmente me gustó un montón porque es súper re loca. Y es que de hecho en esta historia tan re loca empezamos ya con Tomie totalmente descuartizada. De hecho es uno de los personajes el que llama a un amigo suyo y le dice, mira, al final he matado a Tomie, la estoy triturando y cada vez que la trituro la carne se ve que se junta y se duplica más. No se les ocurre ninguna cosa más inteligente que ir al negocio familiar, que es una fábrica de sake, y obviamente ya podéis imaginar lo que va a suceder. Van a utilizar toda la carne para intentar hacer sake con Tomie, dando lugar a un montonazo de paneles súper guapos. Empiezan a tener como una especie de... Vale, prueban el sake, ¿vale? Con la carne de Tomie y tal, les dan como alucinaciones, empiezan a fliparlo un montón y está guapísimo porque vais a ver todos los paneles. Entonces está guapísimo porque de hecho vais a ver como todos los trabajadores que son hombres que prueban este sake se quedan como súper obsesionados y súper locos, y me moló un montón esta historia por sobre todo los paneles y la idea tan loca de hacer sake a partir de la carne de Tomie, o sea, brutal. Luego, para continuar, la siguiente historia que disfruté también un montón y que de hecho es la historia más emblemática de esta obra es la de El Pintor, ¿vale? En esta obra en concreto pues vamos a ver eso, un pintor que se obsesiona con Tomie, vamos a ver cómo intenta dibujarla lo mejor posible, dibuja este cuadro que es el panel de hecho también más importante de la obra. Y desde aquí, pues momento de locura. Tomie empieza como, pues siempre como tiene esta personalidad de intentar insultar a los demás, dejarlos ahí como que no eres tan guapa como yo, etcétera, etcétera. Le acaba provocando una obsesión que no veas a este pintor. Al final Tomie se va con un escultor, se vuelve también súper loco, vamos a ver cómo la mata al final y todo. Y toda la trama me gustó un montón porque de hecho es la primera historia que gira en torno sobre todo a esta trama de pues Tomie obsesiona a alguien, ese alguien se obsesiona muchísimo más con ella. Y de hecho en el caso del pintor en concreto me gustó mucho porque fue de las primeras y la que obviamente tiene este panel tan guapo. De hecho, si tuviera que elegir también otra historia que gire en torno a esto, elegiría también la de las fotografías y tal, que es este capítulo de aquí en concreto. Os voy a estar poniendo paneles porque también tiene lugar más o menos algo similar, es decir, la intentan fotografiar y en las fotos les sale como esta cabeza tan rara. Muy loco todo, y la verdad es que son paneles que disfruto un montón. Lo que pasa es que esta historia le pasa como la siguiente que voy a comentar, que voy a coger las dos, ¿vale? Voy a hacer trampa, que realmente son como una serie de capítulos, no es solo uno, son como 3 o 4 que engloban esta historia. La de las fotografías, de hecho, es yo creo que la inicial así más larga, porque luego un personaje que se obsesiona, que la protagonista estaba enamorada de él, pues se obsesiona con Tomie, al final acaba en el hospital, a Tomie pues la matan, luego pasan un montonazo también de mini historias, muy re loco todo, pero tiene lugar como estos paneles bastante guays y la disfruté un montón. Lo que pasa que son, pues eso, muchos capitulitos. Y luego para acabar, la última historia que me gustó un montón y que sinceramente me pensaba que le iba a dar como un buen cierre a la obra, son estas historias de por aquí, ¿vale? Que os voy a estar poniendo paneles, básicamente para que lo veáis también conmigo, en la que principalmente tenemos un modelo que se creía bastante guapo, conoce a Tomie, lo flipa porque también es muy guapa, y Tomie no lo ve a él como algo tan guapo. De hecho, como que le dice en plan, tampoco te lo creas tanto, ¿vale? La historia de hecho pinta bastante guay al principio, pero no deja de ser la típica historia que ya hemos pues visto muchas veces, de que alguien se obsesiona con Tomie e intenta matarla. Sin embargo, lo que más me gustó fue luego el plot twist que dio, porque en las siguientes historias luego algo que pasa es que alguien empieza a inyectarle a los bebés
como una especie de cosa que hace que se transformen. Y de hecho vamos a ver como en un barrio hay como 3 o 4 Tomíes muy similares, ¿vale? Cosa que de hecho hasta ese momento no había pasado. Más avanzado en los capítulos nos damos cuenta de que es este chico que de hecho iba inyectándole a los bebés cosas de Tomie para hacer experimentos y tal. Y conforme avanzamos muchísimo más en la historia lo vemos ya como ya está súper viejo, prácticamente muerto, y lo que he intentado hacer ha sido ver envejecer. De hecho el motivo de estos experimentos en los que le inyectaba cosas a los bebés no era otro que intentar ver Tomie en estado muy viejo, en el estado en el que ya está súper fea y tal, y acaba la historia de hecho con que está como petrificada. Lo abren y tal, y de repente el tío está ahí en plan, ¡ja! Se empieza a reír porque ve como a Tomie está súper fea y empieza a despollarse y tal, y de hecho la otra chica que está con él se da cuenta de que Tomie se fue hace muchísimo, es decir, la estructura estaba petrificada y se pensaban que Tomie estaba dentro, pero realmente había una grieta y es bastante probable que huyó. Y de hecho ahí es como acaba toda la obra de Tomie, así que me quedé en plan de, joder, está guay. Porque de hecho yo nunca espero que Junji Ito le dé finalización a sus obras, porque prácticamente no lo hace nunca. Y de hecho os recomiendo no ir con esa mentalidad, porque si no os vais a llevar bastantes fiascos. Pero como le estaba dando bombo durante 3 o 4 capítulos que fueron todo eso, dije, joder, igual le va a dar un final como con Uzumaki, que al menos lo hiló un poco. Para nada, pero bueno, me gustó. La verdad es que es una obra y en concreto esos capítulos los disfruté un montón porque seguían una trama y me iba enganchando muchísimo más, o sea que son unos capítulos que sinceramente me gustaron un montón. Así que como conclusión y ya para acabar, os voy a decir que Tomie es una obra que yo recomendaría a todo el mundo, ¿vale? Ya sabéis que yo soy muy fan de Junji Ito, entonces me cuesta no recomendar esta obra. Sin embargo, si nunca habéis leído nada del autor y os pica la curiosidad, porque como digo, es una de las obras más emblemáticas del autor, dadle una oportunidad, pero ya os recomiendo que hay bastantes obras para iniciarte al autor muchísimo mejor, como algunas que ya he hecho reviews en el canal. La que yo más recomiendo para empezar sería Las historias de fantasmas de Mimi, porque te engloba muchísimas cosas, es cortita, no os tenéis que gastar casi 40 pavos, que es lo que vale esta obra, ¿vale? O yo que sé, si lo compráis en los formatos que está dividido, son 10 y pico tal, la de Las historias de fantasmas de Mimi son 9 euros, podéis ver si el autor os gusta o no, la edición está muy bien, así que yo recomendaría empezar por esa. Sin embargo, ¿recomiendo Tomie? Pues claramente sí, o sea, es una obra que en concreto Tomie engloba todas las cosas que a mí me gustan del autor, como es pues ver sus inicios, ver cómo ha ido evolucionando artísticamente, ver cómo las historias al principio de hecho... O sea, si yo muchas veces me quejo de las historias de Junji Ito que no tienen sentido, al principio es que de hecho los diálogos estaban muy mal hechos, o sea, no tenían nada sentido. Y luego conforme vamos a mitad de la obra vemos como ya hay unos diálogos profundos, vemos como de hecho todo se engloba muchísimo mejor. Es decir, no vais a ver diálogos reflexivos ni cosas así como por ejemplo con otros autores, pero le ves cierto sentido a las conversaciones que hacen, que eso es un mínimo, ¿vale? Que al principio de hecho el autor se nota que no era mangaka, porque los diálogos no tienen sentido, las imágenes también son bastante pochas, y luego a mitad vemos como hay una evolución increíble, o sea, artísticamente pega un giro brutal, los diálogos tienen sentido y al menos la historia conductora o el hilo conductor de la historia, por lo menos en ese capítulo, tiene cierta cohesión y cierto sentido. Así que es algo que yo también personalmente cuando me leo un manga disfruto muchísimo el ver una evolución en el mangaka, y en Tomie está presente, pero vamos, yo creo que es la obra que más presente está, así que en ese sentido si os gusta ver esas cosas lo vais a disfrutar un montón. Luego, por otro lado, algo que le pasa a Junji Ito en muchas de sus obras es que es un poquito difícil seguir el hilo de las historias. Por ejemplo, en Uzumaki es algo que yo comenté, el hecho de que como gira en torno no a personajes en concreto, sino a un lugar, es difícil a veces seguir las historias y no tienes como esta sensación de que de una historia a otra los personajes saben lo que ha pasado, pese a que son los protagonistas, ¿vale? Porque muchas veces pasaba algo súper re loco y en el siguiente capítulo era como borrón y cuenta nueva. En Tomie no es que no pase eso, ¿vale? De hecho eso es algo que el autor hace constantemente, pero como en Tomie cada historia tiene protagonistas diferentes, no te va a dar nunca esa sensación, entonces siempre vas a ver como Tomie pues es Tomie y la está liando parda, y el hecho de que por ejemplo sea inmortal te da la posibilidad de poder hacer en cada historia lo que te salga de los cojones y matarla de las formas más bizarras que se te ocurran, sin tener que tener esta sensación de que constantemente estás haciendo borrón y cuenta nueva, estás empezando otra vez y que los personajes pues no saben lo que está pasando. En este caso te libras de un montón de comederos de cabeza porque principalmente es inmortal, entonces haces lo que quieras. Pero de verdad, una obra que yo personalmente he disfrutado un montón, que recomiendo un montonazo, que de hecho si os interesan algunos de los capitulitos y tal, en TikTok a lo largo de este mes voy a estar subiendo algunos capitulitos y contando la historia y tal, porque considero que tiene historias muy chulas, que no me quería enrollar en el apartado de historias con spoilers.
pero que de verdad tiene cosas muy guays y que si os ha gustado alguna de las obras o ya habéis leído algo de Junji Ito, dale una oportunidad porque no os va a defraudar, de verdad. Pero poquito más, dejo por aquí el vídeo, que creo que me habré enrollado un poquito de más, siempre me pasa cuando hablo de Junji Ito porque me gusta demasiado. Ya os adelanto que el siguiente vídeo del canal será el de lecturas desde cero de Nanatsu no Taizai, que ya prácticamente me he acabado los tomos que quería leerme este mes, y poquito más. ¡Chao, chao!